Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión de dudas de la semana número 3, en lo que esperamos a que se conecten los estudiantes. Vamos a iniciar con la explicación y posteriormente al finalizar vamos a tener nuestra sesión de dudas. El orden de la sesión va a ser iniciar con los propósitos formativos, posteriormente las áreas de oportunidad y fortaleza de nuestra semana 2, los elementos básicos para el módulo, recordar un poquito, el ejemplo de la participación en foros, lo que es el plagio académico, la evaluación de la participación individual para la semana 4, el ejemplo de la actividad integradora 5, el ejemplo de la actividad integradora 6 y las referencias de esta semana. Aunque muchos de estos puntos, desde los elementos básicos hasta el plagio académico, los vimos en semana 2, es importante retomar estos puntos porque han sido una de las áreas de oportunidad en sus actividades. Muy bien, antes de continuar les confirmo que ustedes deben confirmar nuevamente su asistencia con el formulario que se anexa en los comentarios. Ojo, si ha habido participación, sí los han contestado, pero aún así faltan. Bueno, debemos recordar que el propósito formativo de este módulo 3 es que ustedes pueden identificar diferentes perspectivas, es decir, buscar en diferentes fuentes de información confiables. Ojo, eviten Wikipedia, eviten blogs, ya les he explicado por qué. Deben desarrollar su propia postura. Si tengo 3 textos, no voy a copiar y a pegar un cachito de cada texto, de cada página, sino voy a parafrasear, voy a decir con mis propias palabras lo que entendí de estos textos. Ahí ya tendré mi postura propia, estaré de acuerdo o no estaré de acuerdo. Entonces es importante por eso que busque información en fuentes confiables, académicas, científicas, etc., periodísticas. Las estrategias de lectura y escritura nosotros las vamos a ir desarrollando porque como bien saben no es fácil, pues si me preguntan la definición de, no sé, de qué es la argumentación, pues si yo me conformo con un solo diccionario, por ejemplo Wikipedia, no estaré muy seguro de que la información sea fidedigna, pero si busco en enciclopedias y diccionarios como el Diccionario Real de la Academia Española y me quedo con 3 diccionarios, encontraré diferencias, similitudes, contradicciones y podré, uno, desarrollar una estrategia de lectura-escritura para poder discriminar de cuáles son las fuentes de información realmente confiables y podré desarrollar una postura propia. Entonces, ojo, vamos a insistir en esta parte porque es el punto principal de nuestro módulo, nuestro propósito formativo. Por eso es importante que ustedes investiguen en fuentes confiables, citen y parafraseen estas fuentes para que puedan desarrollar su postura propia, ¿ok? Pero una postura fundamentada. Muy bien, las áreas de oportunidad y fortaleza de la semana 2 es que, empezando por las actividades integradoras, los felicito, han entregado en tiempo lo que han sido sus actividades, han utilizado la tecnología para darle ese característico toque muy personal, han cuidado en su mayoría de que sea de fácil lectura. Las áreas de oportunidad, no todos, pero también hay muchos que todavía deben leer muy bien las instrucciones porque les falta información, están incompletas sus actividades, no cuidan el formato. Entonces es importante que lean muy bien las instrucciones de la actividad. También para esto se pueden apoyar en las plantillas que les proporciono en cada semana. No las hago obligatorias, pero sí, si ustedes utilizan estas plantillas, cumplirán con la rúbrica. Muy bien, evitar el plagio académico. ¿Cómo evitamos plagiar? Puede ser que pues yo haya investigado, como les decía, en 3 diferentes páginas web y de pronto copié y pegué un pedacito, un párrafo, un enunciado de cada una de esas páginas. Sin querer estoy cometiendo un plagio académico. ¿Por qué? Porque no estoy citando al autor. Cuando yo copio y pego, debo citar de dónde, de qué página lo tomé, de qué autor lo tomé, o decirlo con mis propias palabras, pero aún así debo citar al autor, ¿ok? Y al final mencionar la referencia completa de dónde obtuve estas citas o parafraseos. También les recomiendo que cuiden su ortografía y su redacción. Una vez que ya terminaron su escrito, denle una última lectura.
chequen que realmente pues no haya, el mismo Word los ayuda a identificar fallas de ortografía, pero la redacción es que le vuelvan a dar otra lectura. Pareciera cuando escribimos que ya está, pero cuando lo volvemos a leer al final, notamos que hay cositas que todavía son como que les falta redactarlas un poco mejor, ¿ok? Entonces, para esto, pues es recomendable que un día hagan la actividad y el día siguiente, por ejemplo, le vuelvan a dar otra lectura o al finalizar simplemente, ¿ok? Bueno, en la participación de foros, clase y debate, sus áreas de fortaleza es que ha habido una participación activa. Las áreas de oportunidad es que en el foro de debate, el equipo moderador, ojo, debe coordinarse y moderar y entregar evidencias de que se están coordinando. Entonces es muy importante esto porque lo vamos a ver que va a ser un punto para evaluar en su participación individual. Argumentar y fundamentar el planteamiento detonador, ya sea el foro debate o el foro clase, ustedes deben investigar la información en fuentes confiables, copiar o parafrasear la fuente que están investigando y dar su punto de vista. Entonces, ojo, ya les he dado ejemplos de cómo hacer su participación en el foro y lo vamos a volver a retomar, pero es muy importante por el propósito formativo de este módulo 3 que ustedes sepan hacer esto, argumentar y fundamentar el planteamiento detonador, ¿ok? Bueno, ingresar diariamente mínimo deben tener 3 participaciones, ya se les ha explicado que una participación debe ser para contestar, la primera para contestar el planteamiento detonador, la segunda, tercera, cuarta, pero debe haber mínimo una que retroalimente a sus compañeros y finalmente la conclusión, después de haber leído todas las participaciones de sus compañeros, las conclusiones que ustedes hayan obtenido, ¿ok? Utilizar o referenciar las fuentes para fundamentar los comentarios. Tiene que ver mucho con el argumentar y fundamentar el planteamiento. Si yo estoy retomando un artículo científico o académico o una definición de un diccionario, etc., pues debo mencionar de qué diccionario fue y eso es la cita. Y referenciar pues es dar los datos completos de dónde lo obtuve, ¿no? No solamente la URL, el año, el autor, el título del artículo, etc. Bueno, los foros de apoyo, aquí sí las fortalezas es que sí ha habido algunas participaciones, pero todavía falta más. Por ejemplo, no veo que visiten el foro de dudas sociales. El foro de dudas académicas está a su disposición para poder, pues, aclarar sus dudas y ahí mismo todo mundo, si tuviera alguna duda es similar, pues se entera de cuál es la respuesta y ya ayudamos a que se resuelvan más pronto las dudas de sus compañeros y de ustedes, ¿ok? Igual si alguien conoce la respuesta lo puede contestar. En las sesiones síncronas los felicito porque ha habido mucha visita de estas sesiones, pero también es importante confirmar que deben contestar el formulario de asistencia. Sí tengo quienes los han contestado, son varios, pero también faltan muchos y ojo, también cuenta para su participación individual para la calificación en este punto. Ok, las áreas de oportunidad pues son ingresar y participar sobre dudas de elementos de la semana. ¿Por qué? Porque si ustedes participan y entran a estas sesiones, podré aclararles con mayor detalle sus dudas, ¿ok? Bueno, les comentaba que les he proporcionado diferentes recursos para que ustedes puedan identificar qué es lo básico de este módulo, todo lo que les puede servir. Y miren que sí me han preguntado, por ejemplo, dónde puedo encontrar el foro de dudas académicas, dónde está el foro social. Entonces, ojo, esto lo tienen los elementos, ustedes le dan clic y se les aperturan los recursos. Entonces, sí es importante que lean la información que se les proporciona para que tengan una mayor información y mayor forma de cómo desarrollar con calidad este módulo 3 y sus calificaciones sean mejor, pero sobre todo el aprendizaje, que su aprendizaje sea realmente significativo, que tengan las herramientas para poder utilizar todo lo que estamos viendo en este módulo en su día a día y este módulo es básico. Bueno, yo les he proporcionado también unos elementos básicos en el blog que les he compartido, de que les doy tips para que puedan planear, para organizar sus tiempos,
cómo identificar si una fuente es confiable, cómo realizar una lectura rápida. Cuando tengo muchos artículos que leer, bueno, ¿cómo le hago para identificar lo más importante en una lectura en menos de 5 minutos? ¿Ok? De un artículo científico que luego son como 40 hojas. Bueno, cómo cuidar la ortografía. Les doy algunos tips de puntos básicos de la ortografía, cómo realizar un resumen, cómo identificar el plagio académico. Entonces sí es importante que chequen esta información. Es muy sencilla, está hecha para ustedes, para que sea entendible. Entonces chequenla. La evaluación, hubo también que me preguntó que lamentablemente por cuestiones personales difíciles, no ha podido entrar en tiempos a las sesiones. Ahorita todavía están en tiempo de recuperarse, pero ojo, chequen que deben participar en el foro clase y debate. Quien ahorita no haya participado en el foro clase semana 1 y semana 2, no hay extensión de tiempo, pero quien las actividades integradoras sí, y estas son las que tienen mayor peso. Obvio, no van a sacar el 100 porque les van a faltar el foro clase y debate, pero si integran sus actividades integradoras con una excelente calidad, por eso utilicen las plantillas, vean los videos de la sesión de semana 1 y semana 2 para que sus actividades cumplan con la rúbrica y las instrucciones y sean de excelente calidad. Igual que con el proyecto integrador, estarán ustedes del otro lado, estarán arriba del 7, 8, 9, ¿ok? Las actividades formativas, pues lamentablemente hasta ahorita no he recibido actividades formativas. Recuerden que es parte de su evaluación, más que para una calificación, como lo dice su nombre, formativas, les va a servir mucho para desarrollar las habilidades que se requieren para finalizar este módulo con calidad, ¿ok? Y aquí les recuerdo, pues los aspectos que se evalúan tanto para el foro debate, para el foro clase, los puntos importantes tanto de las actividades formativas y el proyecto integrador. Entonces, léanlo, vuélvanlo a ojear, pónganle pausa al video, pero aquí se les aclaran muchas dudas de la evaluación, ¿ok? Esto es sin contar el 5% o los 5 puntos finales de la participación individual. Bueno, aquí está un ejemplo de la participación en foros. Les recuerdo, yo siempre les comento que una participación, la primera debe contestar a la pregunta detonadora, que utilicen, que citen, esto es una cita, según Prepa en línea en el 2016 dijo esto, y como yo no lo dije, lo dijo Prepa en línea, lo pongo entre comillas, ¿ok? Igual acá, pero consultando el blog de Ríos Rocher 2016, esto es otra cita, aquí este es los apellidos del autor y el año. En el elemento 6, la lectura rápida, se pueden identificar rápidamente qué fuentes eran las de mayor utilidad para mi actividad. Entre las fuentes de investigación y la entrevista, pude detectar varias diferencias en la información. Por ejemplo, y si se dan cuenta, hasta aquí terminaba mi fundamentación. Ahora, mi postura empieza aquí. Eso es a lo que me refiero con que argumenten fundamentadamente. Estoy dando mi punto de vista, pero también estoy citando, porque esta fue una cita, cuando es entre comillas, es una cita, perdón, aquí, es una cita textual, es copiar y pegar, pero dándole el reconocimiento al autor. Y cuando lo digo con mis propias palabras, como aquí, estoy parafraseando, ¿ok? Pero esto ya es sin comillas porque es mi vocabulario el que estoy utilizando, ¿ok? Pero respetando la opinión, el punto de vista, la información del autor, ¿ok? Bueno, y finalmente las referencias es esto, anotar el autor, en este caso Prepa en línea, el año, el título del artículo y recuperado de qué URL. Con esta información es suficiente. Aquí está la del blog, Ríos Rocher, el apellido, bueno, los apellidos y las iniciales de su nombre, el año, el título del blog y la dirección URL. No es tan difícil, solamente es que lo hagan. Y es importante porque este módulo, les repito, tiene esta finalidad, que ustedes hagan este tipo de estructura, que argumenten y fundamenten sus opiniones, citando y referenciando, ¿ok? Así que es muy importante que ustedes vean con detenimiento y lean, porque este ejemplo de participación en foros es el ejemplo también que les puede servir para redactar sus conclusiones, sus reflexiones. Cuando yo les digo que les hace falta, cuando nosotros ocupamos el texto, por ejemplo, que yo escriba hallar el dato, todo esto que está entre comillas, lo escriba como si fuera mi información, eso ya es plagio académico. Entonces, por eso es importante que te utilice las citas y las referencias.
¿ok? Bueno, aquí está el plagio académico. Total es como cuando algún estudiante copia la actividad completita de algún otro estudiante. Parcial es cuando estamos copiando o pegando como un Frankenstein, ¿no? De una página a un párrafo, de otra página a otro párrafo y así. Bueno, y hay otros tipos, pero esos son los más comunes con nosotros. Entonces, lean también, por favor, ya lo hemos visto en las otras sesiones síncronas, qué es el plagio, por qué es malo plagiar, cómo evito el plagio, se los he comentado, citando y referenciando las fuentes o parafraseando al autor. Y estos son algunos consejos que les doy para que se les haga más fácil hacer estas actividades. El video, si ustedes ven este video con detenimiento, les va a explicar paso a paso cómo se hacen las citas cortas, las citas largas, el parafraseo y las referencias. Chéquenlo, por favor. La cita, para que ustedes identifiquen, va a tener los apellidos del autor del cual estoy refiriendo su información y el año de publicación. Las referencias deben tener toda la información completa, que es los apellidos del autor y las iniciales de su nombre, la fecha de publicación del artículo, el título del artículo, la página o párrafo y la dirección URL. Ojo, procuren no omitir citas o referencias porque eso ya es plagio. Procuren evitar el copiar y pegar. Hay quienes hasta con hipervínculos, se ve que entraron a Wikipedia, seleccionaron un texto, copiaron y pegaron y listo, ¿no? Eso es plagio. Anotar solo la página web es plagio, porque cuando aquí nos vamos a la referencia, utilizar, ¿qué es plagio académico? Utilizar en tu escrito, en tus tareas, en textos, imágenes, datos, tablas o gráficos de otros autores sin citarlos adecuadamente o sin poner referencias a las fuentes originales. Adecuadamente o sin poner referencias. Entonces, ojo, cuando yo solo anoto la página web, no estoy referenciando adecuadamente, por lo tanto, es plagio. ¿Sale? Toda esta información, aquí está mi referencia, yo lo obtuve de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en una publicación del 2014 en su blog o en su página de ética académica. Y aquí ustedes pueden recuperarlo. Aquí está muy chiquito porque como yo hice esta infografía, toda la infografía también debe tener su referencia, pero al final en la página de referencias encontrarán todo completo la información. ¿Ok? Bueno, entonces ojo, es importante hacer las cosas con tiempo para cuidar todos los detalles, de que no haya faltas ortográficas, de que mi tarea se entienda, de que tenga citas, tenga referencias y sobre todo que se estén cumpliendo las instrucciones de la actividad integradora o del proyecto integrador y la rúbrica de evaluación. ¿Ok? Bueno. Entonces, finalmente, la participación individual, esos 5 puntos al finalizar el módulo, ya en semana 4, finalizando el módulo, se califica esta participación individual. El primer punto se va a otorgar si ya cambiaron la foto de perfil, si publicaron su presentación en el foro social. Si les hace falta uno de estos, no tienen el punto. Siguiente, ver los videos de la sesión de dudas y uso de plantillas o ejemplos de las actividades. ¿Ok? Tercero, confirmar asistencia con el llenado de los formularios de cada sesión. Entonces, ojo para quienes no lo han llenado. 4. Utilizar la metodología APA para citar y referenciar en actividades y foros. Ojo. Moderar el foro debate. Recuerden que en cada semana hay un equipo que está moderando, ya lo saben. Hay un equipo, nosotros en nuestras listas de compañeros aquí, mostrar lista de compañeros, podemos ver a los 64 integrantes, que está aquí incluida una servidora y su tutora, pero ponemos equipo, en este caso equipo 3, y podemos ver quién es el equipo moderador de esta semana 3. Bueno, va a tardar un poquito en cargar, pero aquí está. ¿Ok? Jimena, Jessica, Rebeca, Juan, etc. Entonces, ellos son los moderadores de este foro de esta semana. ¿Ok?
Bueno, entonces si ellos están organizándose, si al final de su semana hubo muestras de que realmente se organizaron, que por ejemplo me hayan copiado los correos de su organización, me hayan incluido en su chat de WhatsApp o de Gmail para poder organizarse antes de moderar las participaciones de sus compañeros, entonces tendrán este punto de moderar el foro debate. Si no lo hicieron, pues no habrá ese punto, ¿ok? Bueno, ahora vamos con los ejemplos de las actividades. En el caso del ejemplo de la actividad integradora 5, vamos a retomar, número 1, la actividad 3. Retomando esta actividad 3, el fenómeno natural en el cual se hayan basado de su comunidad, van a investigar fuentes de información en fuentes de información confiables, mínimo 3, el punto de vista de la ciencia que estudia. ¿Ok? Por ejemplo, el huracán Carr, como es un huracán, pues está la geología que estudia a los huracanes, ¿no? Entonces, yo voy a tomar puntos de vista de esa ciencia que lo está estudiando y voy a investigar, a ordenar todo lo que haya investigado en nombre del fenómeno, cuál es la definición del fenómeno, que es un huracán, por ejemplo, cómo se origina el huracán, cuáles son las consecuencias, de acuerdo a la ciencia que lo estudia, de cuáles son los aspectos económico, social e histórico que se ven afectados, cuáles son las acciones para realizar un plan de prevención para llevarlo a cabo en tu colonia. Entonces, todo esto lo voy a organizar en un tríptico y voy a anexar la reflexión de por qué es importante abordar un fenómeno natural desde distintas disciplinas. Justifiquen su respuesta. Ojo, ¿qué significa justificar? Pues que citen y parafraseen esas tres fuentes confiables que ya investigaron. Y confiables son artículos académicos, científicos y periodísticos, pero ojo, periodísticos que realmente sean periódicos formales, de preferencia periódicos especializados, técnicos, ¿ok? Bueno, eh, por ejemplo, quien haya estudiado un sismo, el sismo de algo que haya sucedido en su colonia, pues está la página de la sismología, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero hay una página específica que se encarga de estar monitoreando los sismos a nivel nacional, ¿ok? Bueno, recuerden, al finalizar, que deben de haber visitado los sitios proporcionados en la página de la actividad por prepa en línea, que les van a ayudar a realizar mejor esta actividad, les dan tips de cómo hacer el tríptico, entre otras cosas. Recuerden guardar su archivo con la nomenclatura. Ojo, casi todos lo cumplen, pero para aquel que no, no es que pongan de título la nomenclatura que les pidió su actividad, sino que, por ejemplo, ustedes vamos a abrir un documento. Estoy haciendo mi tarea, abro un documento en blanco y escribo chalalala y le doy guardar como. Cuando yo le doy guardar como, donde ustedes digan, voy a retomar el nombre de la actividad que se me pide. Por ejemplo, si es fenómenos naturales, abro la página, me voy hasta abajo, aquí está la nomenclatura, la copio y me voy a cuarto. Le doy pegar y aquí ya nada más cambio mi información. Esto ya lo saben, pero es muy importante que lo hagan porque hay quien no lo hace, pone el título, pues que mejor que más le gusta, ¿no? Listo, nada más pongo mis apellidos y mi nombre y le doy guardar, ¿ok? Yo no lo voy a hacer porque pues no. Bueno, lo voy a cerrar. Entonces, cuido la nomenclatura, anexo una carátula, que es mi presentación, desarrollo lo que me piden las instrucciones y anexo al final las referencias de donde obtuve la información, mis citas, ¿ok? Si tengo 3 citas dentro del texto, pues debo tener 3 referencias. La rúbrica de evaluación siempre deben checar su rúbrica. Toda actividad, ahorita, ¿no? Toda actividad debe tener su vínculo al final, aquí, de la rúbrica. Ustedes abren este vínculo y les dice qué elementos se les van a calificar, qué elementos deben cumplir para que tengan 10, por ejemplo, 9, 8, etc. Y recuerden siempre utilizar fuentes confiables y la metodología APA para citar, parafrasear y referenciar. El código de honor es una impresión que les estoy pidiendo de que ustedes mismos entren a la página de DupliChecker para confirmar que
están haciendo bien estas citas y parafraseos y que no están plagiando sin querer. Vamos a ver el ejemplo de esta actividad. Aquí está. Ya tengo la nomenclatura, si se dan cuenta, la estoy respetando. Y este sería mi tríptico, es mi ejemplo. Si se dan cuenta, esta debe ser la estructura, la portada. Empezamos por la portada. Como es un tríptico y la forma de doblar, pues debe estar así. Por aquí también tengo la forma del tríptico. Si se dan cuenta, en la columna, en la primera página de Word, deben tener la información de la página 5 así, la 6 y la 1. Y luego en la siguiente hoja debe ser la información en orden 2, 3 y 4, que es así como lo tengo en esta información. Yo aquí lo hice muy sencillo, nada más estoy utilizando columnas. Entonces lo primero que hice fue redactar todo lo que me pedían y iba yo seleccionando al final 3 columnas y ya me quedó ordenadito, ¿ok? Es muy sencillo, si tienen dudas, en las referencias, acá, bueno, en las referencias les anoté la página del video, justamente donde les digo cómo citar, referenciar y parafrasear. Ahí también les comento cómo utilizar esto de las columnas. Igual en YouTube pueden investigar, anotar cómo utilizar columnas en Word o cómo hacer un tríptico en Word y ya estuvo. Ya ahí les va a mencionar cómo hacerlo paso a paso. También por nuestro chat les compartí cómo crear un tríptico en Word y aquí es un poquito diferente porque es con cuadros de texto, pero bueno, hay diferentes formas. Yo lo hice con columnas, ¿ok? Bueno, entonces la primera hoja, aquí se bajó un poquito de las referencias. Se me movió, nada más al final ustedes deben checar que no se les mueva la información. Pero bueno, en esta primera parte puse todo lo que es la carátula que siempre se les pide. Posteriormente, aquí puse más o menos cómo debería estar distribuido las preguntas que se les piden, que es un fenómeno natural con su cita. Como lo tomé de seguro de una enciclopedia o un diccionario, debe tener su cita, ¿ok? ¿Qué es un huracán? ¿Cuáles son sus características y cuál debe tener una cita? El origen del huracán Carr, ¿cómo se dio? Si anexo imágenes, igual debo anexar su referencia. ¿Cuáles fueron las consecuencias en aspectos, por ejemplo, social, en el comercio, en el escolar, salud, medio ambiente, etc. y mis citas? ¿Ok? ¿Cuáles fueron los hechos históricos? Bueno, en este caso no se piden, pero aquí está, y su cita. ¿Ok? Y finalmente, no, y la parte de qué hacer, cuál es el plan de prevención, qué hacer antes de un huracán. Anoto el texto y mi cita de dónde lo tomé, qué hacer durante un huracán y anexo mi cita, qué hacer después de un huracán y anexo mi cita. Estas medidas son las que yo considero que se pueden implementar en mi colonia, ¿ok? Y que es información que se está dando formalmente. Aquí nada más faltaría la sección de la reflexión, por cierto, ¿ok? Es lo que les decía, que el mismo Word los ayuda. Me voy a salir tantito y copio, justifica. Listo. Anexo mi reflexión. Y la centro, ¿ok? Puede ser que la reflexión la coloquen dentro de su tríptico o puede ser que al final del texto, como yo le hice, anexen su información. Y finalmente el código de honor. Yo, Sutanita, como estudiante prepa en línea, confirmo que la actividad entregada es de mi autoría, aunque retomo información de diversas fuentes, anexos, citas y referencias. Ojo, la cita es esto, mencionar brevemente al autor. Y la referencia es lo que tenemos aquí. Referencia es la información completa, no solo la página, sino el autor, como les he dicho, el año de publicación y la página. Bueno, y ahí quedaría nuestra actividad. La siguiente es
vamos a realizar una presentación de PowerPoint, pero primero vamos a seleccionar de estos personajes uno. Vamos a investigar en diferentes fuentes confiables, recuerden mínimo 3 para que tengan información suficiente. Vamos a investigar su vida, obra, contexto histórico, importancia de su obra en la actualidad, ¿ok? Cuando ya tenga esta información, vamos a llenar la tabla que les pide la actividad, ¿ok? La tabla, ya todos la deben de haber visto, pero bueno, voy a checarlo para que no se les olvide. Son los mismos elementos que les acabo de mencionar y es formalmente lo que la actividad les pide, que aquí está. Bueno, parece que no. Bueno, voy a checar esta parte. Pero bueno, investiga lo que es su vida, su obra, su contexto histórico y creo que esa tabla no estaba. Investiga la información. Bueno, y finalmente, ya que tenga estos datos de su vida, obra, contexto histórico, importancia de su obra actualmente, etc., voy a realizar una presentación en diapositivas donde debo cuidar el formato que realmente facilite la lectura, que tenga un color, el tamaño y el color de la letra que se vea, que también haya una suficiente cantidad de información. Si se dan cuenta en las diapositivas que yo les presento, pues no hay mucha información para que ustedes lean y no se aburren. Y además nada más es para una guía para quien lo ve y para quien los está utilizando. Bueno, en la primera debe haber una carátula, en la primera siempre va a haber su presentación, posteriormente la información del personaje o su biografía, que con el año y lugar de su nacimiento y de su muerte y algunos datos importantes. De la diapositiva 3 a la 9 debe haber una descripción de su obra, sus descubrimientos, sus experimentos, las cosas más relevantes de su vida científica, académica o artística. La importancia actual de su obra, por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Qué tan importante sigue siendo actualmente? O ya su obra no sirvió, nada más momentáneamente en su punto y listo, ¿no? Actualmente ya no nos sirve para nada. Obvio que no es así. Ustedes deben encontrar esa importancia. Ahí es donde está su análisis. ¿Por qué es importante actualmente todavía cualquiera de estos autores que ustedes investiguen? Y finalmente anexar sus referencias con sus citas. Bueno, deben recordar, como siempre, utilizar la nomenclatura de la actividad, poner carátula, el desarrollo de las instrucciones y sus referencias. Utilizar la rúbrica de evaluación, es decir, leer las instrucciones y confirmar que se está cumpliendo lo que pide la rúbrica de evaluación. Finalmente, siempre utilizar fuentes confiables, recuerden que es una investigación, y la metodología para citar, referenciar y parafrasear sus fuentes. Finalmente, el código de honor. Vamos a ver un ejemplo. Aquí está la presentación. Recuerden que al final deben darle formato a la presentación, deben darle este movimiento que se vea elegante. Información del personaje, su biografía, nació tal día en la ciudad de, esta información la obtuve de algún lugar, lo debo citar, cuál es su nacimiento, su fallecimiento y otros datos relevantes. Ahí decía que utilicen imágenes para hacer atractiva su presentación. Yo aquí les marco ese huequito de la imagen con un cuadrito. Luego, la descripción de su obra va a ser tal vez 3 diapositivas, tal vez 4, 5. Tienen espacio para que no saturen la información, pero pongan lo más relevante, ¿ok? De acuerdo con tal autor, sus descubrimientos fueron, sus experimentos fueron, sus piezas artísticas fueron. Esto depende de la personalidad que ustedes hayan escogido y con su respectiva imagen característica, que los ayude a resaltar la información, que no estorbe. El contexto histórico es de acuerdo con tal autor o con tal página. Eh, Obvio, hasta las páginas tienen autores. Descripción de la época en que vivió, cuál era su contexto, qué sucesos fueron sus contemporáneos, tal vez sucesos, tal vez personajes ilustres, competencias, o sea, competencias de que haya otros autores que hayan rivalizado con su capacidad, con su talento, con sus experimentos.
cuáles fueron los obstáculos, cuáles fueron las fortalezas, las áreas de oportunidad en su trabajo. Vamos, aquí desarrollen un poquito, como datos curiosos, ¿no? Finalmente, la importancia de su obra. ¿Por qué su obra sigue siendo importante hoy en día? ¿Ha influido en nuevos descubrimientos? ¿Continúa siendo una referencia para comprender el desarrollo de la ciencia? Y aquí yo les pongo que recuerden parafrasear lo más importante de tu investigación para fundamentar tu argumento. ¿Qué significa? Yo ya investigué en 3 diferentes fuentes. Entonces, ¿por qué? Si yo digo, sí, su obra sigue siendo importante, bueno, ¿por qué? ¿No? Y en base a qué lo digo, yo debo mostrar evidencias. Otra vez, mencionar a mis fuentes. ¿Ha influido en nuevos descubrimientos? Sí. ¿Y por qué? ¿En base a qué? Tú dices que sí ha influido o no ha influido. Recuerden, eso es parte de lo que tenemos que ir desarrollando en este módulo y ya estamos en semana 3. Así que dense tiempo para hacer bien sus citas, sus paráfrasis, sus referencias. Y finalmente las referencias. Aquí pondrán ustedes, aparte de esta, porque es básica que todos deben anexar esta, recuperado de Prepelínea CEP. Aquí hubo un pequeño error. No va así, es prepa en línea CEP, el autor, el año, la actividad integradora 6, recuperado de tal página. Mínimo, esta referencia es la que deben tener todos. De ahí además van a anexar las referencias de las fuentes que hayan investigado. Y al final de su presentación, su código de honor. ¿Ok? ¿Cuál es la información que vimos en Word? Su nombre completo, como estudiante prepelínea, confirmo que la actividad entregada es de mi autoría y aunque retomo información de diversas fuentes, anexo citas y referencias correspondientes. Anexo la impresión de pantalla de la página DupliChecker como evidencia. Y aquí iría su imagen de impresión de pantalla. ¿Ok? Bueno, lo vamos a guardar y listo. Vamos a ver si alguien tiene alguna duda, si estuvieron presentes. En el chat se ve que no. Y creo que no se cerró. Vamos a ver. ¿Alguna duda, Verónica, si estás por ahí? Ay, puse tu apellido. No, no, no. Uy. Ok. Bueno, mientras veo cuál es la duda de Verónica, estas son las referencias que se utilizaron. Lo del contenido extenso unidad 2 de prepa en línea, la actividad integradora 5 de prepa en línea. Y aquí les voy mostrando que esto no va así. Y la actividad 6 de prepa en línea, mi comunidad módulo 3, por supuesto, que de ahí tomo varios recursos, la metodología APA recuperado del blog de WordPress de una servidora y el módulo 3. Les recomiendo que chequen también este módulo 3 en test, que se los he compartido varias veces, que es esta sección, porque aquí les doy lo más básico para que ustedes puedan realizar sus tareas, desde la bienvenida, lo que deben, mi presentación en el foro social, esto que era en la semana 1, que era que confirmarán su programación de videollamadas, los elementos básicos que les mencioné en la presentación, que es el plagio, un video explicativo muy bien hecho, el blog que les hice sobre los diferentes elementos de la planeación, el plagio, todo muy completo. Les recomiendo mucho que vean este blog. El video de la sesión de semana 1, el formulario para confirmar su asistencia semana 1, un video de motivación para estudiantes, el video de la sesión de dudas semana 2, el formulario para pasar su asistencia, la plantilla de los ejemplos de la actividad integradora 3 y 4, otro video motivacional que es desafiando gigantes, que nunca nos debemos dar por vencidos. Y aquí ya está el video de ahorita de la semana 3, las plantillas, tanto de la actividad integradora 5 como de la actividad integradora 6. ¿Ok? Vamos a ver.
Ok, lamentablemente como en este momento no hay nadie conectado, pues no puedo aclarar sus dudas. Espero que pues se conecten, porque sí, mientras más personas haya, pues más les puedo aclarar sus dudas, eso es lo básico. Pero bueno, espero que puedan ver este video y que les ayude a poder realizar con calidad o con una mejor calidad sus actividades. Me quedo al pendiente a través de nuestro chat de Hangouts y a través de la plataforma de Prepa en línea para cualquier duda o pregunta que tengan. Para aquellos que han pedido extensiones de tiempo, ojo, voy a contestar sus correos, pero sí es importante que procuren hacer sus actividades en tiempo y forma porque las extensiones de tiempo no cumplen con un puntaje del 100%, ya que están fuera de tiempo, y además solamente hay oportunidad de entregar una extensión de tiempo, ¿ok? Sé que ahorita fueron días festivos, etc., pero hubo dos extensiones en este periodo vacacional. Sí es importante que se programen para que no tengan dificultades en sus calificaciones, ¿ok? Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado al pendiente de esta sesión. Nos vemos para la semana 4. Ya estamos a la mitad. Si se puede, contarán con una servidora para poderlos apoyar, pero también procuren organizarse, utilizar sus plantillas, seguir las instrucciones de sus actividades y confirmar que se cumple la rúbrica de evaluación. Ok, muchísimas gracias y que tengan muy bonita noche.